Guadacheros, bienvenidos una vez más. Este es Elis Martín, esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos hablando con Elaine Hernández de Boca Tips. Elaine, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Mm, Bien, Elis, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme. Yo me siento muy bien y feliz de tenerla aquí en este espacio. Elaine básicamente es una mercadóloga, periodista gastronómica. Ella trabaja con distintas marcas a nivel nacional en lo que es la promoción y les ayuda lo que es su branding, ¿verdad? Así es, Con el periodismo gastronómico, marketing gastronómico, redes sociales, consultora y comunicadora. Entonces, hablando un así poco de es. eso, Elaine, cuéntame un poco cómo tú pasaste, si estudiaste periodismo tradicional o cómo fue la transición, o siempre fue Sí, periodismo gastronómico. no, no, para nada. Yo lo que soy es publicista de formación. Yo soy publicista, especializada con un posgrado en marcas y durante mucho tiempo me mantuve haciendo branding, y comunicación publicitaria empresarial. Me tocó de pasar de trabajar en publicitarias haciendo la parte, yo siempre fui la parte de creatividad, de copy, todo eso, pero después luego me tocó irme al lado del cliente y entonces fui yo la encargada de publicidad de algunas empresas. Y luego, entonces, a medida que uno va avanzando, por razones laborales, me tocó viajar muchísimo. Y cada vez que yo tenía que estar tiempo fuera, porque a veces me tocaba estar un mes, mes y medio fuera, entonces yo abrí un blog para cada vez que estaba de viaje, pues dejarle saber a mi gente cómo me estaba yendo, en vez de estar escribiendo todo el tiempo correo. Y ese blog que yo lo alimentaba generalmente cuando estaba de viaje, lo hacía mientras estaba o almorzando o cenando, que era el tiempo que tenía libre porque eran viajes de trabajo. Y entonces al final yo terminaba contándole a la gente cómo me estaba yendo en lo personal o cómo me estaba yendo respecto a la ciudad que me está tocando conocer, aunque no fuera por viaje de placer, y lo relacionaba con la comida, siempre. Entonces, aunque se fue creando un estilo de cómo contar las historias a través de la comida. Y Ujú. luego la gente me decía que porque yo solamente lo hacía cuando yo viajaba, que porque cuando estaba en Santo Domingo no lo hacía con lugares que yo visitaba aquí, en Santo Domingo también. Y yo dije, bueno, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque se me daba muy natural eso de fijarme mucho en los sitios nuevos, de comida. Siempre la gente como quiera me preguntaba, ay, mire, tú fuiste a tal lugar o recomendaciones. El caso que comienzo mi blog gastronómico y después de, diríamos que 2 años teniendo el blog gastronómico, vi una especialización de periodismo gastronómico porque me di cuenta con las reseñas que no eran críticas. Cuando la gente me preguntaba, yo le decía, no, no es crítica gastronómica, yo lo que hago son reseñas. Eh, Me di cuenta que quería incursionar un poquito más en cuanto a formación, tú sabes, como tener un poquito más de criterio para que la gente no lo viera simplemente como que alguien que tiene un hobby y dice lo que le parece y ya, sino como tener un aval. Y Claro, ahí es que yo hago entonces una maestría en comunicación y periodismo gastronómico. Y ahí entonces yo combino la comunicación con el periodismo. Después todo esto fue creciendo, creciendo. Yo fui conociendo cada vez más el sector, me fui involucrando mucho con, ya no solamente con los platos, sino más bien con los actores, los restauranteros, los chefs, las asociaciones de cocineros, los festivales, los eventos que tienen que ver con gastronomía. Y como que poco a poco el ánimo con lo que yo comencé el blog se fue tornando distinto. Entonces ya no era solamente lo que yo me comía, sino lo que hay detrás de todo eso. Y terminé al final dejando lo que era solamente la publicidad para hacer una agencia de comunicación que tiene que ver con comunicación, branding, ¿verdad? Que es lo que yo siempre había hecho, pero ahora con la parte de gastronomía. Así que todo fue, tú sabes, como diríamos que un desarrollo que se fue dando de manera natural. de manera natural Eh, y muy interesante, porque también tiene el aspecto de periódico, que que empezó ajá, haciéndolo como bitácora,
Exactamente, recolectando datos y luego compartiéndolo. Y así fue como escalando hasta llegar a lo que es hoy. exactamente. Exactamente, aunque se dio natural, realmente es como cuando tú escuchas la tendencia y tú le haces caso. Y tú Ujú. dices, bueno, pero es que yo recuerdo que cuando yo comencé con el tema, bueno, si tú quieres lo hablamos más adelante, porque ya te iba a hablar un poquito de food y entonces me iba a salir un poquito de la pregunta. No, dele, no hay orden como usted quiera, porque igual el tema de los foodies es algo que sí le quiero preguntar. Sí, Eh, bueno, que precisamente algo que me motivó muchísimo a hacerlo de la maestría es que cuando yo comencé, no había blog que hiciera las reseñas gastronómicas, había blog de recetas, en República Dominicana me refiero. Todo lo que tenía que ver con gastronomía era recetas, pero nada que fuera de reseñas. Y Instagram no existía todavía. Bueno, no había llegado aún todavía a República Dominicana, no estaba disponible para acá la plataforma, solamente era iPhone que tenía Instagram, esa aplicación. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue en el 2011. Wow. Sí, en el O sea que 2011 usted tiene todavía rato. Instagram todavía no estaba para acá. Y cuando estuvo, entonces solamente lo tenían las personas que tenían iPhone. En ese tiempo no todo el mundo tenía iPhone. Entonces yo recuerdo cuando yo comencé en Instagram, yo era de las únicas que estaba en eso. Y en Twitter sí estaba Donde Comer RD. Así. Cuando yo empecé, yo decía, ay, mira, una cuenta que hace más o menos esto mismo que yo quiero hacer, pero ya ellos estaban ahí desde hace tiempo, tenían ya bastantes seguidores y, eh, ¿qué te digo? ¿Qué más? Facebook no tenía fanpages tampoco, eso Wow. surgió. En ese mismo momento en que yo comienza todo eso. Entonces yo inicio también en el fanpage, pero ¿qué pasa? Que de ahí, de que todo eso comenzaron a surgir muchísimos perfiles de usuario. Entonces resulta que eso de Dónde Comer RD es quien hoy en día es Bocao, que antes se llamaba Dónde Comer RD. Que yo recuerdo que en ese tiempo conversábamos bastante y de hecho él me decía, mira, yo quiero que tú me ayudes a buscar un nombre porque me gustó el tuyo de Boca Tips. Y yo dije, bueno, está bien, y comencé a darle algunas opciones de nombre, pero como que ninguno me cuadraron. Y después un día él me habla y yo, ay, escúchame, mira, yo no he tenido chance como de presentarte como otras opciones. Y él me dijo, no, ya yo tengo una, eh, pero, pero vamos a hacer como primo. Y digo yo, ¿cómo así? Sí, porque mira, yo le voy a poner bocado. Y yo decía, cónchale, pero tú no pudiste buscar uno como que de Boca Tips a bocado. Dije, bueno, ¿de qué? Pero nada, ya todo el mundo sabe lo exitoso que ha sido ese nombre Ujú. de bocado, igual su logo. Y, ¿qué te quiero decir? Que de cuando comencé, que no había nadie, que solamente estaban ellos en Twitter, que ni siquiera estaban en Instagram, mira por donde ya va bocado, va bastante lejos. Y Bocado es solo una de la gente, ¿verdad? Que ya conocemos que hay muchísima gente. Y después de que todo eso, yo me di cuenta que la gente que fue haciendo ese tipo de perfil era más que nada compartir lo que se comían, cuánto costaba, no sé qué. Y al principio como que bien, eso me satisfacía. Pero a medida que yo fui conociendo todo lo demás que te acabo de decir ahora, como que eso no fue suficiente para mí y entonces cuando ya yo decido diferenciarme para que no me llamaran foodie, porque comenzó toda esa ola, comenzó también a que los restaurantes, cuando llegaba alguien como nosotros, eh, era algo negativo, si ya a mí me daba vergüenza, decir como que, si a mí me decían foodie, yo me sentía mal, Ahí, porque, yo quiero hacer como un hincapié y detenerme. sí, ¿Qué es lo que pasa con los restaurantes y los foodies que lo veían o lo ven todavía como una amenaza? O sea, claro, claro, lo que pasa es que, como yo te dije, yo cuando comenzó todo hace tú vas, nadie sabe quién tú eres, tú vas, pagas tu comida y ya, pero cuando todo esto comienza, que además internacionalmente se vuelve un boom, eh, la gente comenzó a cobrarle a los restaurantes. Yo recuerdo para publicarle, ¿verdad? Entonces comienza todo este afán de la carrera de tener muchos seguidores. Entonces, quien más seguidores tenía, entonces cobraban. Yo recuerdo que en una ocasión hubo un grupo que me dijeron,
vamos a reunirnos. Y yo fui, y me dijo, mira, te estamos llamando porque nosotros estamos tratando de ponernos de acuerdo aquí porque vamos a hacer tal cosa y queremos ponernos de acuerdo en cuánto es que vamos a cobrar. Entonces, como para que no haya problema en eso, yo le dije que no, que está bien, que yo lo podían hacer, pero que no contaran conmigo, que eso realmente a mí no me interesaba, que yo no iba a entrar en eso, si ellos lo querían hacer bien, que mi interés era en otro, cuando yo todavía no había hecho ni siquiera la maestría. Y luego lo que yo le decía, no, porque es que yo lo que quiero es seguir. Y mi interés es hacer libros, escribir un libro que tenga que ver con gastronomía, hacer investigación y todo eso, pero yo ni me imaginaba que yo iba a hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Ujú. Y lo dejé así. Y efectivamente, todas esas personas fueron creciendo, tienen miles y miles de seguidores. Yo no, para nada. Pero después yo me di cuenta fue que desde el principio, pues yo siempre tuve como el interés en otra cosa y sobre todo porque con la gente que yo me relacionaba y que hicieron que yo me interesara en otra cosa de la gastronomía eran quienes, los cocineros, los chefs, los dueños de restaurantes, los que hacen eventos. Entonces te decían que estos foodies a nosotros, a todos que nos decían foodie, lo que hacía era que iban a comer gratis, como decía yo, entonces tú tienes que darle la comida gratis y tiene sus condiciones y algunos de ellos hay que pagarle y tal, y realmente cuando tú ves que vienen, yo de verdad que me he sentido mal de que vayan a mis restaurantes porque siento como que Hay si una no soy presión. complaciente con ellos, exacto, entonces van a hablar mal de mi plato. Y yo decía, wow, qué mal. Entonces ya yo comencé a sentirme mal con que la gente me identificara como foodie, cuando antes yo lo decía normal, como se decía en cualquier lugar, ah, sí, yo soy foodie. Hasta que yo dije, no, yo quiero desligarme un poco de todo ese mundo y bueno, yo entiendo que hoy en día ya eso no está como estaba antes, o sea, ese boom de todas esas cuentas, yendo a los sitios, comer y tal, y ya ha surgido otra cosa, ya ha surgido lo que es el marketing digital, que ya eso es una cosa muy distinta. Hacerle marketing digital a una gente que sea del sector de gastronomía, no es decirle que tú le vayas a cobrar por ir a comer y hablar de su comida, son dos cosas muy diferentes. Y algo que me llama mucho la atención, que lo estábamos hablando un poco fuera del aire, es la diferencia entre el periodismo gastronómico y el periodismo tradicional. Y yo le estaba Sí, preguntando, que me gustaría tener lo que quede grabado, cómo usted maneja el aspecto de las críticas, porque sí. en el periodismo tradicional vemos que la persona siempre es inquisitiva, siempre quiere como sacar verdad, siempre anda buscando algo. Entonces, ¿cómo usted maneja eso? De ese buscar esa información para traer como quizás algo a la luz. Sí, mira, en el periodismo tradicional hay diferentes, diríamos, ramas del periodismo, ¿verdad? Ujú. Está el periodismo de investigación, el periodismo que es crónica, reseña, entrevistas, ¿verdad? Es igual. En periodismo gastronómico es lo mismo, ¿verdad? Están las diferentes modalidades y cada una tiene sus características. La crítica es un, un renglón del periodismo que requiere de mucha responsabilidad frente a lo que tú dices y imparcialidad. Y eso de estar yendo por invitación no asegura que tú seas muy, diríamos, imparcial, ¿verdad? Entonces, Ujú, no se claro, supone que tú hagas crítica gastronómica aceptando invitaciones a comer. porque está coaccionando tu opinión. Cierto, y eso es algo que es un tema a nivel mundial, no solamente de República Dominicana, Ujú. sino precisamente en España, donde ha habido un gran impulso de la gastronomía y de la comunicación. Eso es uno de los temas más que trae más enemistades en el mundo del periodismo también. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchos periodistas dicen, pero entonces a todos estos foodies, que allá también siempre ha estado el fenómeno, a todos estos foodies los invitan y ellos, como tienen muchísimos seguidores, ellos no tienen que pagar y nada. Entonces uno como periodista, uno va y paga su comida y no sé qué, y muchas veces la gente, cuando tú das tu opinión, entonces te odian, porque cuando tú das una opinión y al chef no le gustó, pues, y el chef es muy mediático, es más mediático que el periodista, pues ahí viene el problema. ¿Verdad que sí? Bien, entonces la pregunta era que cómo lo hacía yo. Y yo en mi caso nunca he hecho crítica gastronómica. Lo mío, yo comencé con reseñas cuando yo hacía el blog y yo recuerdo que yo le decía a mi directora del máster,
Acosta, que es mi mentora, yo le decía, pero yo me doy cuenta que yo no hago crítica, yo lo que hago es una reseña porque a mí me gusta mucho contar una historia a través de lo que, ¿te acuerdas que yo te decía, yo creo que fuera del aire? Que mi blog comenzó porque yo contaba cómo me estaba yendo a través de lo que yo comía y yo seguía haciendo lo mismo. Entonces ella me dijo, no, pero tú no tienes que cambiar tu estilo para ser periodista. Tú puedes seguir siendo periodista, lo único que tú tienes que saber bien cuál es tu renglón de periodismo. Entonces yo decía, bueno, que a mí no me interesa la crítica, no me atrae. Y me dice, bueno, pues tú sigues haciendo reseñas. Pero después también me di cuenta que es lo que hago ya últimamente, que lo que más me ha gustado también es la investigación. Y que eso de la crítica realmente yo creo que me alejaría un poco de los beneficios que te da lo otro, que es hacer la investigación, que es que la gente se abre a hablar contigo, te cuenta, te deja saber cosas que tú nunca podría saberlo, a menos que la persona no sienta confianza contigo. Y a un crítico gastronómico la gente no le tiene confianza, ni Claro. tiene por qué tenerle, porque que tiene Una vamos, agenda. una agenda que debe seguir y es un trabajo que tiene respeto y que requiere de mucha valentía. Yo no les resto para nada, pero no es lo que a mí me interesa. Ujú. Así que entiendo que, no sé si con eso haber llegado al punto que tú me preguntabas. Sí, 100%. También otra cosa que me llega a la mente y que le quería preguntar, viéndolo de una manera reflexiva, pues, usted, en su opinión particular, ¿cómo usted ve eso de la crítica? Yo entiendo que es algo necesario porque impulsa Necesario. y a quien está recibiendo la crítica, porque siempre que a alguien le señalan que algo está mal, es porque tiene la oportunidad de mejorar. Si no hay nada que Sí. decirte, pues entonces tiene muy poco que agregar. Y me La, parece valioso que alguien se tome el tiempo y te diga, oye, esto está no tan bien, tú pudieras hacerlo así. Entonces, ¿cuál es su opinión sí. particular, reflexionando un poco de eso? Yo entiendo que la crítica es necesaria, que exista en un país donde se esté desarrollando la gastronomía como se hace aquí en República Dominicana, que en menos de 10 años ha alcanzado lo que no hizo en 200 años de historia hacia atrás. En Ujú. 10 años lo ha alcanzado y lo ha superado, porque solo así, si somos siempre complacientes con los chefs, se acostumbran a hacer siempre lo mismo. Si, si no le dejamos saber que necesitamos ver cosas más novedosas, pues se acomodan y se quedan en su zona de confort. Y aunque es incómodo leer que lo que a ti te pareció que estuvo genial, hay alguien que aunque le parezca genial, dice, sí, pero le faltó un toque original. Lo que estamos es imitando lo que están haciendo en Cuba, o lo que están haciendo en Colombia, o en Perú, o decir, mira, nosotros no somos Perú, somos República Dominicana. Y, y eso lo logra un crítico gastronómico. Y actualmente en República Dominicana no se hace crítica gastronómica, se hacen reportajes periodísticos, se cubren las noticias y siempre es como muy social, de sociales, ¿verdad? Ok. Y te dice, se inauguró tal restaurante y tal, pero de hecho tú ves que el lenguaje de esas noticias que son gastronómicas no es un lenguaje especializado, no es de un periodismo gastronómico especializado como lo hace quizá el de deporte. Aquí el periodismo deportivo es muy especializado Sí. y la gente los profesionales de esa rama son muy destacados y respetados por todos sus conocimientos. En el área de la gastronomía no pasa igual. Es muy poca la lectura periodística de gastronomía que tuve que te narran los platos, la experiencia gastronómica, que hay una investigación detrás de lo que están publicando. Si van a hablar de un nuevo restaurante, te hablan de los platos que le sacaron solamente, no necesariamente hablan un poco de la historia que hay detrás de ese concepto o del tipo de producto que se está utilizando, si es local o no, e irse más allá de lo que te dice en el reportaje el dueño del restaurante. Una cosa es lo que te diga el dueño y otra cosa que tú, tomando referencias históricas que ya tú tienes, te das cuenta que realmente esa persona está dentro de tal tendencia. Eso no te lo tiene que decir el chef, eso eres tú con el conocimiento que tienes, te das cuenta que ese chef es de vanguardia, es tecnoemocional, en fin, o es afrancesado,
bueno, diferentes corrientes que existan, tradicionales o novedosas. Si está buscando un nuevo camino, si está utilizando nuevas técnicas, eso no te lo va a decir ellos, eso es algo que lo tienen que notar tú, pero tú Claro, te das cuenta que en el contenido que se comparte hoy en día, pues se queda muy, muy muy arriba. aéreo. Sí, es así. Eso es algo también que me llama mucho la atención y de lo cual le quería también comentar, porque yo veía una entrevista que usted tuvo anteriormente, donde hablaba de eso, hablaba del lenguaje gastronómico. Y usted Sí, dio, así es. me parece que impartió un taller de escritura gastronómica también. Escritura, ajá, gastronómica para plataformas digitales. Precisamente por eso yo he tenido la oportunidad de impartir esos talleres para la Asociación Dominicana de Prensa Turística, porque en la prensa turística pues está mucho más cerca de, de lo que es la gastronomía, porque cada vez más la gastronomía se reconoce como un brazo muy importante del turismo. Y en República Dominicana, gracias a Dios, también lo están haciendo. Pero pasa lo mismo que te conté, que simplemente se cubre la comida como enumerar los platos que ya alguien te los pasa, que no es que tampoco, tú sabes, describen los sabores. Y a nosotros en República Dominicana, para tener una buena difusión, así como lo ha tenido España, es dándole el justo lugar a la comunicación, porque hasta que Ferran Adrià, que fue la revolución de la, de la nueva vanguardia, que en aquel tiempo ni siquiera tenía un título donde todos se pusieran de acuerdo de cómo se llamaba eso que había logrado Ferran Adrià. Hoy en día todavía se está debatiendo que si es un emocional, que se llama, y hay bandos. Pero eh, a lo que voy es que si él no sale yo creo que fue en el 94, en la portada de New York Times, Mm. la cosa no hubiese sido lo que soy hoy en día, porque nunca en la vida un cocinero, y mucho menos un cocinero español, que hasta todo el tiempo eso lo lideraban, eran los franceses, que Ajá, saliera por primera vez un español en una portada de una revista tan importante y luego de ahí en el diario Le Monde de Francia y la revista Times, yo te dije, ¿verdad? La revista sí. Times y luego el periódico New York Times, ya eso cambió todo. Tú nunca habías visto un desplegado hablando solo de comida o de un chef. ¿Y qué pasó? Que hizo que los ojos se pusieran en España. Por eso mismo necesitamos aquí en República Dominicana para que nuestra gastronomía se destaque. No solamente necesitamos todos estos cocineros que hoy en día tenemos, que se han destacado muy bien. Ujú. Necesitamos que alguien que escriba de la comida que hacen esos cocineros, pero la describa de manera justa, la catalogue Con precisión. con precisión, que diga qué hay detrás de esa comida dominicana que se está haciendo, cuáles son sus raíces, hablar también de los productos dominicanos, solamente hablar del cocinero sin hablar de los productos, de las regiones y por qué en unos sitios las costumbres son de una manera y de otra, pues entonces no ayudaría tanto a que los demás se interesen en conocer, venir a conocer esa historia que tiene detrás la cocina dominicana, que es lo que la va a hacer diferente a cualquier otro lugar o del Caribe o de Latinoamérica. Así que por eso es que es importante el lenguaje apropiado en el periodismo, el lenguaje gastronómico. Y también radica un poco en la cultura gastronómica, porque a medida que tú conoces y enriqueces el vocabulario gastronómico, pues entonces tú puedes hacer una escritura gastronómica con mayor precisión, conociendo esa terminología, conociendo los restauranteros franceses, reconociendo los españoles, reconociendo que se llama Exacto. molecular, que se llama emocional, que tal o cual. Ajá, Y es lo exactamente. mismo que al hablar, tú tienes recursos lingüísticos, recursos a la hora de escribir, y eso te lo da la investigación como Y la periodista en su caso. investigación. Yéndonos un poco al aspecto de la cocina dominicana, porque como vemos todos los chefs de estrella Michelin, todas las figuras que están viniendo acá, ¿qué tú crees, Elaine, que los atrae aquí? ¿Cuáles elementos de la cocina dominicana los hace ellos venir aquí y contribuir de alguna manera? Bueno, de eso partiendo de los eventos recientes que hemos tenido, ¿verdad? De chefs como Joan Roca, como Sí, Virgilio Martín Martínez y tal, ¿verdad? Berazategui, todo. Martín Ujú. Berazategui. Bueno, son varias cosas realmente. Aquí se da el encuentro de varias cosas.
cada vez más América ha sido el foco de atención por realmente el protagonismo que ha tenido Perú y México ha hecho que pongan los ojos en América. Ya luego, lo que nos toca, como el Caribe, ¿verdad? Eh, ha sido beneficioso, pues la gente se interesa un poquito más en todo lo que hay de este lado. Pero eso no es tanto como el ha venido realizando en promoción del destino gastronómico, de República Dominicana como destino gastronómico. Hay que reconocer que el Ministerio de Turismo ha ido incorporando la gastronomía como parte de su estrategia de promoción y las personas que tienen que ver con la organización de los eventos eh, han notado que es algo que le puede interesar al gobierno, que le puede interesar a las marcas nacionales de productos patrocinadores y todos estos eventos que hemos visto gastronómicos, quizá para no ponerme a enumerar cada uno, hay eventos que tenemos aquí que tienen 10 años ya realizándose, que se hacen cada año, entonces, ¿qué pasa? Han comenzado a traer cocineros y chefs, y cada vez que alguien surge con un nuevo evento, quiere traer algo mucho mayor. Y esa competencia que se ha dado en el sector, que ha sido una competencia beneficiosa, ha hecho que cada vez más se, se trate de buscar algo que supere a lo anterior. Ok. Entonces, precisamente por eso es que tenemos esas visitas de los grandes chefs, ya como Joan Roca, como Virgilio Martínez, como Elo, tuvimos aquí Andoni Luisa Durriz también, no para cocinarnos, pero sí ya dentro de lo que es el programa de la diplomacia gastronómica. Máximo Bottura también vino. Máximo Bottura, sí, fue uno de los primeros dentro de esos mismos eventos que han permitido que ellos conozcan República Dominicana. Así que yo te diría que no es tanto como que ellos son los que quieren venir, sino que aquí nosotros en República Dominicana le hemos visto la importancia que es que esos cocineros vengan acá para que los ojos del mundo se pongan en República Dominicana y el Ministerio de Turismo ha apoyado todo ese tipo de cosas porque le confiere una gran visibilidad. Tú sabes, cuando ya un chef de ese nivel, lo que sucede es que otras personas viajan a República Dominicana porque no se le hace fácil irse hasta España, hasta Italia, cuando hay Ujú. personas que son quizás de América, entonces vienen a República Dominicana para poder asistir a esas cenas, ¿sabes? Entonces, yo te diría que hemos sido nosotros que hemos tenido, nosotros como nación, hemos tenido la visión y el coraje de traerlos a ellos acá. Ahora, ya luego cuando tú hablas con alguno de ellos, que tuve la oportunidad de hablar con Joan Roca en una entrevista, sí te sorprende ver que cuando te hablan de los productos dominicanos o de la cocina dominicana, te dan una opinión muy adelantada de lo que quizás tú esperas. Estrellas como esa, que conocen todo en el mundo, tú dices, bueno, ¿qué le podría impresionar de aquí? Y sin embargo, Joan Roca me dijo que la despensa marina de República Dominicana a él lo dejó boquiabierto, como de la calidad de la despensa marina, y yo decía, no, que yo no lo puedo creer. Y hasta se lo dije, yo decía, pero ¿cómo? Precisamente ustedes que tienen esa costa, que tienen todos esos mariscos y pescado de Galicia que se caracteriza por eso. Luego tienen ahí cerquita el País Vasco y las mismas costas de Sí. Barcelona, que tienen buen mar. Y él decía precisamente que la defensa marina de República Dominicana, mejor sí, porque ustedes tienen cosas que nosotros no tenemos porque es un mar distinto, así que no podemos tener lo que ustedes tienen. Y claro, cuando él me lo explicó, yo dije, bueno, es verdad, es muy válido. Me dice, sin embargo, quizá ustedes no lo pueden apreciar más porque no tienen un sistema de transporte adecuado que le permita a ustedes disfrutar más de eso que tienen, que es tan especial. Con Virgilio Martínez, yo recuerdo que él me decía que hay muchísimo talento dominicano en cuanto a los cocineros, Sí. que él entiende que se puede seguir explotando, que solo hay que creerse que realmente los productos que están aquí en nuestra tierra son tan buenos y tan emblemáticos que solo usándolo como de una manera creativa y proyectándolo de esa manera, pues uno puede llegar a tener esa, diríamos, marca gastronómica que ha tenido que ha
que ha llegado a tener Perú, ¿verdad? Yo le decía, pero ¿cómo vamos a competir con toda esa variedad de papas que ustedes tienen, que son como 400? Me dice, bueno, es que imagínate, quizás ya son las papas, pero quizás aquí ustedes tienen un orégano que no lo tienen en ningún otro lugar con ese sabor que tiene el orégano dominicano, Claro. por decirme un ejemplo. Y así que bueno, yo te diría que aunque yo no he sido lo interesado tanto en venir, quizá en el caso de Martín Berazategui un poquito más sí le ha interesado, lo que nosotros sí lo hemos aprovechado y lo hemos atraído hasta acá y ha sido excelente iniciativa eso. Agregándole un poco a eso que usted dice, también es importante, sumamente importante la relación del restaurante, el chef y el productor. Tengo el Ah, conocimiento de que, por sumamente claro. ejemplo, en el caso de Ajualá, le suplen calamar, me parece que son camarones de Samaná, y Saberio tiene una relación con sus suplidores bastante estrecha. Y eso es sumamente importante porque ahí tú aseguras, uno, que tú estás ayudando al productor local y número dos, Claro, que tú estás adquiriendo un producto fresco y bueno de calidad, exactamente. que es también algo que prima mucho en esos chefs grandes que buscan mucho el producto. Tú no puedes hacer quizá algo Exacto. excelente si tú no tienes un excelente producto. También quiero usar eso para preguntarle, si usted tuviera que encasillar o decir algunas características de la cocina dominicana, ¿cuáles serían? Por ejemplo, tres, que la cocina dominicana tiene que tener esto, esto y esto. Para que sea identificada como dominicana. Ajá. Bueno. Sí, me río porque eso es un tema eh, polémico. Tú sabes que siempre la gente va a entender que hay cosas Que sí, que cosa que sí, no. que no. Porque como nuestra gastronomía es el fruto de, La confluencia de los de la confluencia españoles, de los indios. y todas las otras que han llegado, entonces, Ujú. dependiendo de la respuesta que tú des, dices, ah, claro, que se está yendo más por aquel bando que por este. Ahora, ya en lo personal, yo creo que una cocina dominicana es muy cargada de sazón, la, es muy intensa en cuanto a los sabores. Cuando yo digo sabores, como que utilizamos muchos condimentos. Y es una comida como que no es simple, más bien diríamos compleja en cuanto a descifrar sabores. Se te hace un poco difícil cuando tú tienes que degustar un plato, ir encontrando todas las cosas, eh, por decirte, casi siempre tiene que si el orégano, el cilantrico, el cilantro ancho, Ají gustoso. el ají gustoso, eso es algo también que es difícil y entonces eso se te hace un poco como complejo de identificar los sabores. Cuando tú lo Ujú. comparas con sabores de otras culturas, se te hace fácil identificar las cosas y si tú se hacen una cata ciega, tú te puedes ir identificando sabores. A veces hasta en las orientales, porque a veces se te hace fácil identificar limoncillo, por ejemplo, en cierto plato, porque es un aroma muy específica, pero aquí no. Bueno, esa es una, ¿verdad? Lo Ujú. cargado de sazón. Yo te diría que otra cosa para que sea dominicano es que siempre como muy salseado. Como que no le gusta mojado todo, como que sí, así, tú sabes que el arroz, el plato icónico que muchas personas se ponen de acuerdo que es el icónico, que es la bandera, el Ujú. arroz, bichuela y carne, algo muy particular de lo que a la gente le gusta es porque la gente lo mezcla todo. Y es decir, aunque uno lo ve bonito cuando lo ponen en la foto de promoverlo, se ve el arroz, la carne, la bichuela, pero a la hora que el dominicano se come ese plato, yo creo que todos debemos de coincidir con eso. La gente lo que hace es que lo liga, es decir, lo mezcla así, bla, 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 como si estuviera haciendo una mezcla Una construcción. de un empañete. Ujú. Y eso es parte de que le gusta como ese salseado. Igualmente, si no vamos a algo más simple como un chimi es lo que a uno más le gusta cuando le está como chorreando así toda esa salsa. Y luego un chivo guisado con el chenchen en fin, hasta el concón. Si la gente va a comer concón no le gusta seco, le gusta que tenga habichuela, le gusta que tenga salsa de carne. Entonces, para mí, lo que es el sazón, el que esté siempre bien salseado las cosas, es parte de, la, de lo que es cocina dominicana. Y si tenemos que identificar tres, yo creo que va muy de cerca con lo anterior que yo dije de los sabores y es como
mezclar muchas cosas. Y yo entiendo que por ahí es que nos sentimos tan identificados con el sancocho, de eso de todas las carnes, todos los víveres, todas las cosas. Por eso se nos dan muy bien los locrios también, que no necesariamente en otras culturas hay esa variedad de los arroces, como tenemos aquí locrio de tantas cosas. Y entiendo que por eso, como esas tres cualidades, como muchos sazones, eh, mezclar muchas cosas, y lo otro que dije cualquiera, lo La salseado. salsa. Ujú, Muchos sazones, salsa y mezclarlo. ujú. Elaine, ¿cuánto tiempo te tomó perfeccionar o mejorar el arte de la escritura Uy, gastronómica? uy, que eso no termina. Yo, yo todavía hoy en día, y yo digo todavía porque aunque yo comencé en el 2011 a hacer mi blog personal, cada vez que yo leía mis posts, yo volví a arreglarlo. Los que hacemos blogging, sabemos que tú puedes siempre volver a mejorar tu post y volver a postearlo de una manera novedosa, si se puede, si no es algo muy noticioso. Y cada vez que yo le decía, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo escribí eso de esa manera? Pero eso me pasa toda, hasta con cosas que yo escribí hace un año nada más. Es decir, con ese mismo ojo, lo pienso de lo que yo escribía en el 2011, que lo que escribía hace un año atrás. Y todavía yo recuerdo que una de las cosas que yo le pido a Dios cuando lloro, que yo, Señor, ayúdame, ¿por qué tú no me das más fluidez cuando yo estoy escribiendo? ¿Por qué no se me hace más fácil poder transmitir las ideas? Así que yo te diría que eso no llega a un punto donde que tú entiendes que ya tú alcanzaste cierta facilidad. Así que si esta respuesta tiene que servirle a alguien como para que tenga ay, ¿qué te digo? Como una esperanza O una o idea. una Ujú. motivación para saber cuándo, es que eso va a depender de qué tanto tú escribas, qué tan frecuente tú escribas y lo que haya toque o tú hayas elegido eh, escribir, en el sentido de que no es lo mismo escribir noticias que escribir para un libro, por ejemplo, para una novela gastronómica, para un cuento gastronómico, como para escribir un recetario, ¿verdad? Cada uno requiere diferentes voces, entonces cuando uno en la labor periodística te toca andar por diferentes caminos, tú te vas desdoblando y te das cuenta que en cada uno tú necesitas mucha práctica para tú dominarlo. Ya de ahí en adelante, cuando tú tienes el privilegio de poder elegir a lo que tú vas a escribir, y tú dices, voy a decidirme a escribir esto, solo esto, y ya. Ujú. Eh, pues eso es un gran privilegio, porque si tú puedes hacerlo, vas a poder mejorar tu escritura y puede ser que qué sé yo, si acaso que 2 o 3 años, pues tú te sientas realizado en X rama de la escritura creativa, de la escritura gastronómica. Pero cuando tú tienes que trabajar, como en mi caso, ¿verdad? Que yo soy consultora de comunicación y lo que hago es que creo contenido, pues tú realmente no te puedes encasillar, porque tú vives de redactar contenido para diferentes cosas. Cuando tengo que redactar para contenido web, eh, es muy distinto a cuando alguien me pide un artículo para una revista o cuando tengo que hacer una guía gastronómica que además se va a traducir al inglés o si cuando tengo que escribirle, por ejemplo, a los productores, por decirte, productores de leche, productores de queso, productores de carne. Así que yo entiendo que la respuesta es practicar siempre, mucho, y aunque te toque trabajar redactando en diferentes ámbitos, diferentes estilos del periodismo, pues tratar de encontrar tu propia voz e identidad para tú hacer eso que a ti te agrada. ¿Te acuerdas que yo creo que te decía fuera del aire que cuando yo comencé con todo esto, yo dije, no, que mi sueño es escribir un libro o escribir libros. Ujú. Yo todavía no lo he alcanzado, porque en realidad son libros que son ya literatura, ya son cuentos o novelas, pero ya eso es algo que es una satisfacción personal. Ujú. Y, y para eso, si tú me preguntas, yo ahí entiendo que todavía no he alcanzado mi punto. Sin embargo, hasta que ya yo no haya escrito varios cuentos, pues tampoco voy a sentirme del todo realizada. Así que, señores,
yo espero que esto que yo le acabo de decir no sea para desanimar, sino para entender que, que requiere tiempo y luego de que requiera tiempo, tú ser suficientemente como franco contigo de qué es lo que tú quieres, eh, que porque ser reconocido y entonces practicar más en esa área. O sea, básicamente tener un norte definido y la práctica, la práctica, la práctica. A medida que tú vayas escribiendo, vayas leyendo, enriqueciendo ese vocabulario, esa forma de escribir, pues entonces te vas a volver más diestro. Yo creo que eventualmente el AINE tú sí va a ser tu libro. Obviamente tú estás Amén. construyendo, construyendo encima, poniendo blogs para llegar a hacer eso. Y eventualmente lo vas a Algo, hacer. algo importante que tú dijiste, que yo no lo mencioné y qué bueno que lo dijiste, que tiene que leer mucho, 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 mucho. Y algo muy bonito de la escritura que, así como yo dije en un momento, el libro que tú escribas hoy no es el libro que vas a escribir mañana y siempre va a ser válido, aunque después tú lo leas y te parezca como horrendo, va a cumplir una función en un tiempo. Así que, señores, es escribir, pero sobre todo eso mismo, leer mucho y luego quizá no ser tan perfeccionista, porque siempre va a haber alguien que le va a interesar lo que tú escribas y a alguien le va a parecer valioso. Claro. Y también otra cosa, que quizá la riqueza lo escribe en un momento y esa sabiduría, esa enseñanza que tú aprendiste en ese momento te puede servir para el futuro. Igual, Exacto, y es algo que siempre está cambiando, porque muchos exacto, libros antiguos de cocina se siguen usando el día de hoy, del de Cordon claro. Bleu, de Rubier, eh, creo que era Rubier, si mal no recuerdo. Sí, son libros que se siguen usando y esas recetas no son los libros más bonitos, son libros ya viejos, pero que Sí, tienen mucha tradición a la hora de cocinar, de técnicas, de productos, que son sumamente importantes y que los cocineros del día de hoy los siguen usando y los seguirán usando, porque hay y lo seguirán usando, claro. muchas cosas útiles. Y Elaine, bueno, ya y si para... vemos, Ujú, ujú. No, que yo decía que si vemos además el caso de Ferran Adrià, que está haciendo la enciclopedia gastronómica, que eso nunca se había hecho en el mundo y es un proyecto que le va a tomar muchos años, y él cree que como algunos 20 años, ya tiene como 3 tomos de la enciclopedia esa de la gastronomía, de la historia de la gastronomía, es como venimos hablando, es algo que eh, está constantemente en desarrollo y así que el contenido que cada uno pueda producir, pues siempre va a encontrar una utilidad. claro. Ah, ya me acordé, Escoffier, los libros Ah, de claro, Augusto Escoffier, Escoffier, que claro. son tradición en la cocina. Nos Rubiera es un diccionario. Pero sí, Escoffier son libros de tradición de cocina que creo que todo el que ha cocinado alguna vez lo conoce o les ha puesto la mano a esos libros. Sí, o la mayoría de las salsas también que reconocemos también son de toda esa gente súper tradicional y son la misma salsa que conocemos hoy en día, que es la holandesa, la bearnesa, todo eso viene de esos libros tan tradicionales. Y ya para ir finalizando, Elaine, ¿cómo tú ves o cuál es tu óptica de cómo va a ser la restauración luego de esta pandemia? Todo el mundo dice, se repite mucho que nuestra vida no va a ser igual, que todo va a cambiar. ¿Cuáles son las cosas que tú has hablado y que tú crees que puntualmente van a cambiar o tienen que cambiar? Bueno, mira, obviamente sí va a haber un cambio, ya lo tenemos aquí, el cambio, ¿verdad? Ya la gente está más abierta a utilizar el servicio delivery, takeout, y la gente se acerca más a la cocina y por eso le tiene menos miedo a experimentar con los productos. Entonces desde ya tenemos un consumidor nuevo, que es ese que ha conocido un poquito más el producto. Al conocer más el producto, y cuando yo digo el producto, puede ser hasta el pimiento que siempre encontraba en el supermercado, que la diferencia ha sido es que ahora se tuvo que poner creativo y ¿qué va a pasar? Que cuando llegue ahora al restaurante va a ser más exigente. Entonces yo lo que entiendo es que va a haber mucha creatividad ahora, más que nunca. Los cocineros dominicanos van a ser más creativos y va a haber un uso, no un uso, diríamos que va a apreciarse mucho más el producto local, porque con esto de que tenemos que primero activar la economía,
Ujú, Para activar la economía necesariamente hay que hacer que los productores, el campo, todas estas exportaciones, todos esos productos que se consumen en los hoteles que durante tanto tiempo no pudieron producirse, pues hay que activar todo eso nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a hacer platos diferentes con productos de toda la vida que lo habíamos tenido ahí, que quizás no le habíamos buscado la vuelta. Y nos vamos a encontrar entonces que con esa creatividad tendremos al mismo tiempo a ese comensal que es más, un poquito más conocedor del producto, de los niveles de cocción, aunque no haya estudiado necesariamente, ya sabe, ya se enfrentó a un horno, ya se enfrentó a hacer quizá una salsa, un huevo poché, algo que quizá puede ser sencillo, pero que quizá no salía de un huevo revuelto o de un huevo frito. Claro, es ujú, así, o quizá nunca había hecho, no sé, una berenjena a la parmesana, sino nada más el patelón de arroz. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya ahora va a exigir más. Y entiendo que todo esto, que la gastronomía cuando surja a nivel mundial va a ofrecerle a todo el mundo cosas nuevas, no solamente en República Dominicana, sino en todos los lugares que vaya. Yo creo que es muy positivo lo que está sucediendo ahora, porque es al fin y al cabo como una vuelta a los orígenes, donde realmente la gente va a apreciar más todo eso que es lo suyo, lo que les recuerda a dónde pertenece, a las tierras, a los campos. Eh, Diríamos que todo eso le va a recordar lo que es la libertad y el orgullo de lo dominicano. ujú. Así que pues se Mucha puede parecer reinvención. mucha reinvención. Así que aunque ha sido una crisis, yo creo que vienen cosas muy positivas. Claro, eh, eso lo digo yo como comensal y partiendo de lo que tú me has preguntado, quizás ya si estuviéramos hablando de lo que es el negocio de la restauración, está pasando por un momento muy difícil económicamente. No quiere decir que estamos hablando de esto y quizá no veamos que algunos restaurantes cierren. Sí, eso es seguro que pase, que luego nos enteraremos quiénes cerraron, ya casi el 1 de julio, ¿verdad? No, nos enteraremos de eso, quiénes cerraron, quiénes no. Pero eso es una cosa distinta a lo que estamos hablando de lo que es yo entiendo que es lo que estamos hablando de la gastronomía en general, ¿verdad? ¿Qué va a Ajá, pasar con aquellos que sí se queden o con los claro. que surjan incluso a partir de ahora? 100%. Nuevo reto y una oportunidad de innovar y hacer las cosas mejores. Elaine, siempre al finalizar yo le hago dos preguntas a mis invitados. Y la primera pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Elaine de hace 5 años, ¿qué consejo tú le darías? De hace 5 años. Ajá. A ver, de hace 5 años. Ok, y estamos en el 2020, hace 5 años estábamos en el 2015. Bueno, yo creo que le diría que siga, como que siga soñando, como que no se tome la cosa tan en serio, como que es verdad que después que uno se vuelve madre y esposa, hay muchísimas responsabilidades, pero como que no pierda la capacidad del asombro, que eso es algo que mantiene siempre el entusiasmo. No importa como por la situación que tú estés pasando en la vida, como que no pierda eso, que no pierda la capacidad del asombro, ni el entusiasmo de siempre soñar con algo nuevo. Excelente. No perder el entusiasmo y siempre mantener el corazón y la mente soñadora. Excelente. Sí, Y sí. la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados es, ¿cómo te gustaría ser recordada, Elaine? ¿Cuál tú crees que va a ser tu legado cuando tú dejes esta tierra? Ok. Mi legado. Bueno, yo quisiera ser recordada como alguien que sirvió a, a la gente de su alrededor, o sea, que fui útil porque serví, ya sea porque serví para, con algún propósito que Dios haya tenido para mí y que yo lo lleve a cabo, ¿verdad? Ese propósito.
porque tengo la convicción de que cada uno, Dios asigna a cada quien un propósito y tú tienes que encontrarlo y llevarlo a cabo, pero el propósito no es solamente para que tú te complazca de haberlo alcanzado, sino de que haya servido para cambiar la vida de otras personas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ser recordada porque serví para que otros puedan alcanzar su propósito e impactar su vida, pero yo creo que sobre todo que no se me olvide, es como que la soberbia o el orgullo no sobrepase eso de que, bueno, alcancé mi propósito, sino que yo siempre recuerde que para eso fue que vinimos, para servir a los demás. Y no por mi propia fuerza, sino porque Dios lo permitió, que eso nunca se me olvide. Y, y que en ese mismo sentido, entonces, eh, yo pueda también eh, documentar, yo diría que como dejar ese escrito que le ayude a mucha gente a entender mucho de lo que tenemos nosotros hoy en día aquí en República Dominicana a partir de cómo nos sentimos con la comida, que todo eso que yo siempre he querido comunicar a través de la palabra, que en los talleres siempre digo que quiero que la gente sepa cómo expresar su sentimiento a través de la palabra y a través de lo que produce la comida cuando come, que, que yo lo pueda haber logrado en algún libro, en algún escrito, cómo nos sentimos nosotros, los dominicanos, con lo que tenemos aquí, con nuestros productos, con nuestros sabores, con nuestra costumbre. Bueno, ese yo creo que ha sido el sueño de toda la vida, pero ahora que tú me lo preguntas, poniéndolo así, creo que sería como mi legado, sí. Usar su propósito para llegar a otros, alcanzar a otros. Excelente. Sí. Espero, Elaine, poder leer ese libro pronto y no tarde para Sí. aprender de usted Ah, todas amén. esas enseñanzas. Guadacheros, Elaine, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustó muchísimo la conversación contigo, sumamente interesante, aprendí bastante. Gracias a ti, Elis, por tu tiempo también. Y bueno, y tú sabes que en una entrevista a veces uno no, tú misma hablando te das cuenta de cosas que tú no habías quizás reflexionado, así que gracias por tu tiempo y escuchar. Eso es lo bonito y esa es la riqueza de conectar y conversar con otra persona. A veces uno mismo aprende cosas de uno mismo que ni cuenta se daba, no Exacto, exacto. sabía, y a través de la conversación salen cosas bastante enriquecedoras. Por eso Sí. me gusta esto que estoy haciendo. Y definitivamente, Guadacheros, gracias si te quedaste hasta este momento. Nos vemos la próxima semana. Una vez más, Elaine Hernández, muchísimas gracias por tu tiempo. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like, suscríbete y que lo sigas disfrutando.